Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy una historia que ha conquistado corazones y ha dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. Si eres fanático de las tramas intensas, los personajes complejos y por supuesto, un amor que desafía todas las probabilidades, entonces quédate conmigo porque vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Amor Inquebrantable, centrándonos en la icónica pareja de Halil İbrahim y Esla. Prepárense para un viaje lleno de pasión, sacrificio y una lucha que resonó con miles de espectadores. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Solo toma un segundo y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos sobre las historias que más nos apasionan. Amor Inquebrantable es mucho más que una telenovela, es un torbellino de emociones que nos mantuvo al borde del asiento durante cada episodio. Pero lo que realmente la elevó a otro nivel fue la química electrizante y la profunda conexión entre Halil İbrahim y Esla. Sus vidas, marcadas por el destino y las circunstancias, se entrelazaron de una manera que pocos podían prever, creando una narrativa de amor y resiliencia que nos inspiró a todos. A lo largo de este vídeo, desgranaremos los elementos que hicieron de esta pareja un fenómeno, desde sus primeros encuentros hasta los desafíos monumentales que tuvieron que superar juntos. Veremos cómo su amor no solo era una llama pasional, sino una fuerza motriz que los impulsó a luchar por un futuro mejor, a pesar de la oscuridad que los rodeaba. Analizaremos los sacrificios que hicieron, las decisiones difíciles que tomaron y cómo, a través de todo, su vínculo permaneció inquebrantable, ganándose un lugar especial en nuestros corazones. La historia de Halil İbrahim y Esla es una de esas que te atrapan desde el primer minuto. Comenzamos con Halil İbrahim, un hombre que ha vivido una vida marcada por la adversidad y la venganza. Criado en un ambiente hostil, con un pasado doloroso y un presente lleno de deudas con el pasado, su corazón se había endurecido. Y entonces aparece Esla. Esla, por otro lado, es una mujer fuerte e independiente, pero también vulnerable, atrapada en las redes de un matrimonio de conveniencia que la ha alejado de sus sueños y de su verdadera identidad. Sus caminos se cruzan de una manera que podríamos llamar destino. Al principio la relación entre ellos es tensa, llena de desconfianza y resentimiento, especialmente por parte de Halil İbrahim, quien está cegado por su sed de venganza contra la familia que cree responsable de sus desgracias. Esla al principio lo ve como una amenaza, un hombre peligroso que irrumpe en su vida y la complica aún más. Pero la vida, y sobre todo el amor, tiene formas misteriosas de operar. Lo fascinante de Amor Inquebrantable es cómo los guionistas construyeron esta relación. No fue un amor a primera vista sencillo. Fue un proceso gradual, un descubrimiento mutuo de las capas más profundas de sus almas. Vimos cómo Halil İbrahim, a pesar de su fachada dura, comenzaba a ver en Esla una luz, una bondad que contrastaba con la oscuridad que él conocía. Y Esla, por su parte, a pesar de los miedos iniciales, empezó a percibir la vulnerabilidad detrás de la fortaleza aparente de Halil İbrahim. Hubo momentos clave, escenas que se quedaron grabadas en la memoria colectiva de los espectadores. Recuerdo particularmente esos intercambios de miradas cargados de significado, esas conversaciones tensas pero reveladoras, y sobre todo, los actos de valentía que uno realizaba por el otro incluso cuando aún no se habían declarado completamente su amor. La lucha que conquistó corazones no fue solo una lucha contra los villanos o contra las circunstancias externas. Fue sobre todo una lucha interna de los personajes. Halil İbrahim tuvo que confrontar sus demonios, su deseo de venganza que amenazaba con consumirlo. Tuvo que aprender a perdonar, a dejar atrás el dolor del pasado para poder construir un futuro con Esla. Y Esla, a su vez, tuvo que encontrar la fuerza para liberarse de las ataduras de su vida anterior, para reclamar su propia felicidad y para confiar plenamente en el hombre que la amaba a pesar de todo. Sus personalidades eran un contraste fascinante, la intensidad de Halil İbrahim se complementaba con la dulzura y la determinación de Esla. Juntos formaron un equipo formidable capaz de enfrentar cualquier obstáculo. Y los obstáculos no faltaron. Amor Inquebrantable nos regaló giros argumentales impactantes, traiciones inesperadas y momentos de auténtico peligro. Vimos cómo las familias de ambos, con sus propias agendas y resentimientos, intentaban separarlos. Hubo conspiraciones, amenazas y situaciones que pusieron en riesgo no solo su amor, sino sus propias vidas. Pero en cada crisis, su vínculo se fortalecía. Esos momentos de vulnerabilidad compartida, de apoyo mutuo en los momentos más oscuros, fueron los que solidificaron su amor. Cuando Halil İbrahim estaba en su punto más bajo,
era Esla quien le tendía la mano. Y cuando Esla se sentía perdida, era Halil Ibrahim quien la protegía y le daba la fuerza que necesitaba. Más allá de la trama romántica, Amor Inquebrantable también exploró temas importantes como la justicia, la lealtad y el poder del perdón. La venganza a menudo trae consigo un ciclo interminable de dolor. La serie nos mostró cómo el camino hacia la redención y la paz pasa por la capacidad de soltar el rencor. Y Halil Ibrahim, a través de su amor por Esla, comenzó a transitar ese camino. Su evolución como personaje fue uno de los aspectos más gratificantes de la serie. De ser un hombre consumido por el odio, se transformó en alguien capaz de amar profundamente y de luchar por la felicidad de quienes le importaban. La pareja de Halil Ibrahim y Esla se convirtió en un símbolo de esperanza. En un mundo a menudo turbulento y lleno de dificultades, su historia nos demostró que el amor verdadero puede ser una fuerza poderosa, capaz de superar incluso las adversidades más grandes. La forma en que se protegían, se apoyaban y se animaban mutuamente a ser mejores personas es un ejemplo inspirador. Sus diálogos, a veces cargados de tensión y otras veces llenos de ternura, revelaban la complejidad de sus sentimientos y la profundidad de su conexión. Cada mirada, cada gesto transmitía un universo de emociones. Además, no podemos olvidar el impacto que tuvo la actuación de los actores. La química entre ellos era palpable en la pantalla, haciendo que la audiencia se enamorara de sus personajes y deseara con todas sus fuerzas que estuvieran juntos y felices. Lograron transmitir la pasión, el dolor, la alegría y la determinación de Halil Ibrahim y Esla de una manera tan auténtica que nos sentimos parte de su historia. Y es precisamente esta autenticidad, esta lucha palpable por su amor, lo que hizo que Amor Inquebrantable fuera un éxito rotundo. No era una historia de amor perfecta y sin problemas, sino una historia realista sobre dos almas que, a pesar de sus cicatrices, encontraron la manera de amarse y de luchar por ese amor. La serie nos recordó que el amor no siempre es fácil, pero que cuando es verdadero, vale la pena cada sacrificio. La resiliencia que demostraron frente a la adversidad es un testimonio del poder del espíritu humano y de la fuerza que se encuentra en el amor. En resumen, Amor Inquebrantable y la historia de Halil Ibrahim y Esla es un testimonio del poder duradero del amor, de la resiliencia del espíritu humano y de la capacidad de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Vimos cómo su amor, nacido en medio del conflicto y la desconfianza, se convirtió en una fuerza inquebrantable que los impulsó a luchar por su felicidad y por un futuro juntos. Analizamos cómo sus personalidades contrastantes se complementaron a la perfección, cómo superaron innumerables obstáculos, tanto internos como externos, y cómo su sacrificio y determinación inspiraron a millones de espectadores. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el apasionante mundo de Amor Inquebrantable, y de la inolvidable pareja de Halil Ibrahim y Esla. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué escenas o momentos de la pareja les impactaron más? ¿Qué lección aprendieron de su historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir sobre estas historias que tanto nos mueven. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta que nos ayuda un montón. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman las telenovelas turcas o simplemente las historias de amor que te hacen sentir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.